Vamos a empezar la sesión. Hola, buenas noches a todos. El día de hoy hablaremos un poquito seguiremos hablando sobre las uveitis intermedias. En este día hablaremos sobre parplanitis. Para comenzar, primeramente, pues la clasificación que da el SUN, que es el Grupo de Trabajo para la Estandarización de las Uveitis. Esto lo clasifica o lo define a las uveitis intermedias como el sitio donde el vitrio es el principal sitio de inflamación. No quiere decir que es una uveitis intermedia, no puede existir afectación de otras estructuras como el corpo ciliar, la retina periférica, pero el sitio donde principalmente se va a ver la inflamación es en el vitrio, o donde se inicia esta inflamación es a nivel del vitrio. Los síntomas típicos que vamos a encontrar son la visión borrosa, la miodesoxia, la leve disminución de la visión y en general van a presentarse sin dolor ni fotofobia en un inicio. Hablando un poco de qué es la parplanitis es un subconjunto de uveitis intermedia donde hay bancos y bolas de nieves asociadas, pero muy importante, hay ausencia de una infección asociada o alguna enfermedad sistémica. Si existe alguna infección o una enfermedad previamente diagnosticada o se sospecha de esta, deja de ser parplanitis y se vuelve una uveitis intermedia secundaria a un agente X o a una enfermedad X. Para hacer el diagnóstico de parplanitis se debe de ser idiopática, o sea, no podemos tener ningún otro hallazgo positivo en la exploración, ya sea clínica o en la exploración sistémica, en los hallazgos de laboratorio que también realicemos al paciente. Entonces, la parplanitis es una uveitis intermedia idiopática donde no hay un agente externo ni interno que esté causando la enfermedad como tal. Se caracteriza por la presencia de bolas de nieve y banco de nieve, pero esto no siempre es así, o sea, a veces podemos tener una parplanitis en un inicio y no tener siempre bolas o banco de nieve, y esto no nos hace descartar la enfermedad. Epidemiológicamente es la principal causa de uveitis pediátricas, representa una incidencia de 2.8 casos por cada 100.000 habitantes. En México en sí no hay un estudio poblacional que reporte la incidencia anual de parplanitis como tal. Lo más cercano son serie de casos de hospitales de referencia de que se han hecho, como por ejemplo en el Instituto, en el Conde, y también pues donde describen las características clínicas en la población mexicana, pero no estima una incidencia a nivel de país. Para orientar un orden de magnitud se suelen usar las incidencias publicadas en estudios poblacionales de Estados Unidos y Francia, donde nos dice que va de 1.4 hasta el 2.1 de incidencia por cada 100.000 habitantes. Esto, aplicándolo al rango de México, que más o menos tiene 130 millones de habitantes, daría aproximadamente entre 1.830 a 2.720 casos nuevos en el año de parplanitis. Tiene una prevalencia del 5 al 40% en la uveitis pediátrica y tiene una relación de hombre-mujer que afecta más a los hombres que a las mujeres, 5 en 1. La edad de presentación es de los 7 a los 8 años. Rara vez se presenta antes de los 5 años, pero sí se puede presentar y representa el 22% de todas las uveitis. Y tiene una distribución bimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que se da tanto en niños y adolescentes y rara vez se da después de los 30 años. Sin embargo, pueden existir pacientes con antecedentes de parplanitis que tengan una complicación y seguirla viendo en la edad adulta, pero por lo general la enfermedad sí comenzó en la infancia. Generalmente se ha relacionado que tiene un origen autoinmune porque se han detectado autoantígenos oculares, es decir, antígenos intrínsecos a nivel ocular que se desencadenan una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria es la que desencadena todos los síntomas y signos que va a presentar el paciente a nivel ocular o intraocular. Pero estas son teorías porque aún no se ha identificado cuáles son esos autoantígenos.
sino que por el mecanismo inflamatorio que se produce se puede sospechar que es una respuesta a antígenos intrínsecos, o sea, que no hay ningún agente externo que lo esté causando. Generalmente la reacción inflamatoria en estos pacientes es en relación a los linfocitos TCD4, que son células predisponentes en el vitrio. Sí se han estudiado predisposición genética, pero esto solamente es teoría. Hasta la actualidad no se ha demostrado o detectado de manera directa que los pacientes tengan estos antígenos leucocitarios humanos vayan a desarrollar de forma directa una parplanitis, pero sí que pacientes con estos antígenos como es el HLA, DR15, el DR2, el DR51 y el DR17 tienen una mayor predicción. Pero pues realmente se han quedado en teoría, porque esto también son antígenos que están presentes en otras enfermedades como la esclerosis múltiple, limitando su utilidad para distinguir entre ambas condiciones. Algunos estudios también han propuesto factores infecciosos como posibles desencadenantes. Se han descrito asociaciones con el virus como el Epstein-Barr, el herpes simple, el citomegalovirus y bacterias como la Mycobacterium tuberculosis y la Borrelia, aunque sin casualidad demostrada. En muchos de los casos, ¿verdad? El diagnóstico se va a hacer de forma accidental. Por lo general, los papás van a acudir con los niños a la valoración de rutina o por cualquier otra causa. Y en esto es donde se encuentran los hallazgos accidentales y se encuentran los signos que nos hagan sospechar de parplanitis. Porque por lo general los síntomas que se presentan en etapas un poquito más avanzadas o como son niños realmente no se dan cuenta, no identifican si están viendo bien o si ven borroso, ellos creen que ellos ven normal y las miodesoxias pues las asocian como algo normal, no es como estoy viendo mosquitas volando, estoy viendo manchitas, no lo dicen, entonces son niños y por lo general no presentan ni dolor, ni fotofobia, ni ojo rojo, o son totalmente asintomáticas y por eso es la importancia que cada vez que llegue un niño a la consulta, realizarle un fondo de ojo, valorarlo totalmente para poder identificar si hay signos tempranos de esta enfermedad. Recuerden que el retraso del diagnóstico es igual a mayores complicaciones y pérdida de la visión. Es una enfermedad que es bilateral, pero en el 80% de los casos se da de forma asimétrica. Un tercio de la enfermedad va a ser unilateral y van a desarrollar con el tiempo una enfermedad bilateral. Dentro de las manifestaciones clínicas y dentro de los signos clínicos que vamos a observar en los pacientes, lo primero a nivel del segmento anterior va a ser una inflamación leve o moderada. Podemos observar, como en el caso de acá, no sé si logran ver mi puntero, se observa esta queratopatía en banda, que es una opacidad corneal que está incipiente. Entonces, muchas veces pasa por desapercibido en la primera etapa. Podemos encontrar también lo que son sinequias anteriores y posteriores. Podemos encontrar condensaciones vítreas, que no es normal verlas en los niños. Celularidad a nivel del vitrio anterior. En esta imagen podemos observar sinequias un poquito más avanzadas. Y acá una queratopatía en banda que abarca todo el eje visual. Por lo general siempre comienzan de forma periférica en hora 3 y en hora 9, pero ya en este caso, cuando hay una inflamación que es bastante prolongada en el tiempo, podemos ver esto como una secuela. Acá les quiero mostrar un videito que es para que les quede más o menos, o sea, realmente en los niños ver a nivel del vitrio anterior una cinéresis vítrea no es normal. En el niño el vitrio tiene que estar transparente completamente. Si nosotros logramos ver esto, que yo lo veo como una tipo telaraña para que más o menos lo entendamos, detrás posterior al cristalino, entonces nosotros debemos de sospechar de que aquí hay inflamación, de que aquí hay algo que no es normal. Aunque el niño no tenga síntomas, no lo podemos dejar pasar así por así, sino que hay que estudiarlo, hay que verlo a más detalle,
Puede tener una visión porque sí nos hemos dado cuenta de que hay niños que llegan en etapa temprana de la enfermedad con una visión inclusive de 20/20 o de 20/25 que no está tan afectado porque todavía la inflamación no está a nivel central, están iniciando. Pero si nosotros vemos esto es para que nos llame la atención y para seguir estudiando. También pueden existir endotelopatía corneal periférica, que son igual infiltraciones producto de una inflamación crónica. Aunque la queratopatía en banda puede aparecer a cualquier edad, se considera principalmente un sello distintivo de la parplanitis y se ha descrito en el 45% de los ojos afectados, así que es un signo que tenemos que buscar siempre que veamos a un niño y como les digo, en las primeras etapas es muy incipiente, esto ya es un caso más avanzado. En este estudio que se hizo en el servicio, un estudio del doctor Pedrosa, habla sobre en esta tabla habla sobre las principales manifestaciones que tuvieron los pacientes con parplanitis y el 100% de los pacientes tuvieron vitreitis, que es la parte donde más va a estar afectado, seguido de los que son los snowball en el 76% y una inflamación de la cámara anterior del 65.2%. Si se fijan, lo que es la queratopatía en banda estuvo en el 47.8%, algo que está descrito en la literatura que, por ejemplo, el 45% de los ojos va a estar afectado. Este estudio se relaciona y se correlaciona con lo que está en la literatura internacional. Para hablar un poquito qué son los snowball o las bolas de nieve, estos son estas imágenes que podemos encontrar en la periferia, principalmente a nivel del vítreo inferior, donde vamos a encontrar, o de la retina inferior, donde vamos a encontrar que son agregados inflamatorios de un color blanco amarillento que suele encontrarse en el vítreo medio y en el vítreo periférico inferior. También los podemos ver como esta otra imagen acá más sutil, pero que igualmente nos habla de estas bolas de nieve, que son compuestas por células epiteloides y células gigantes multinucleadas. Los bancos de nieve son exudados de la pars plana que normalmente están localizados igualmente en la parte inferior. Estos se producen por agregados no solo de células inflamatorias, aquí hay un agregado exudativo a nivel de la pars plana que se asienta en todo el vidrio inferior. Los bancos de nieve no solo son, como le digo, células inflamatorias, sino que también se adhieren a elementos vasculares que provienen de la retina, por lo cual estos están adheridos a la retina y tienen este contacto con el tejido vascular. Es una placa fibrovascular porque esto tiene gran importancia, porque algunas veces el diagnóstico también de parplanitis lo vamos a hacer porque la causa de consulta va a ser una hemorragia vítrea en los niños. Cuando tengamos hemorragias vítreas en niños y miremos que tenemos bancos de nieve, hay que sospechar altamente en parplanitis. Y en este caso, la hemorragia vítrea no va a ser tanto por un componente de neovascularización. En este contexto, la hemorragia se produce porque hay una contracción de estos bancos de nieve, como hay células fibrosas y hay fibroblastos, se pueden contraer, entonces esto traccionan de igual manera los vasos retinianos y de esta forma producen el sangrado. Es una manifestación que se puede presentar en un niño con la parplanitis, incluso puede debutar al momento del diagnóstico con una hemorragia vítrea. Hoy casualmente tuvimos un casito así, pero tenemos que tener en cuenta que no toda hemorragia vítrea va a ser por la neovascularización, sino que puede ser por una tracción que exista. Los bancos de nieve están compuestos por vítreo colapsado, vasos sanguíneos y células fibrogliales, células inflamatorias, linfocitos
que es el componente, y el componente vascular que se continúa en la retina. Entonces, acá en esta imagen podemos observar lo que son los bancos de nieve y este tejido es colágeno. Realmente, pero esto de acá, que miramos acá donde está mi puntero, estos sí son los bancos y estos tenemos que estar, inclusive cuando tengamos un niño y no tengamos una atracción, siempre que lo valoremos, por eso es importante dejar anotado en la historia clínica dónde están los bancos de nieve, a qué nivel los encontramos, a qué nivel los miramos, para que siempre que estemos en revisión, ver si esto no está traccionando lo que es la retina. La vasculitis está presente en el 17 al 90%, es principalmente se da una periflebitis mayor y pues realmente es un infiltrado que se va a observar al nivel de la pared arterial, que inclusive podemos observarlo en el trayecto de la columna sanguínea y solamente se observan a veces células inflamatorias y exudación inflamatoria que se obliteran durante todo el vaso o el trayecto del vaso. Las bolas de nieve, como en este caso observamos acá, pueden estar asociadas a la vasculitis. Entonces, esto de acá son bolitas de nieve y esto de acá que vemos, no sé si lo logran ver en mi puntero, es el vaso con ese trayecto del vaso envainado que le llamamos. Al nivel inicial, cuando estamos valorando a un niño con parsplanitis, lo podemos observar o identificar en la parte periférica. Por eso, a todo niño que llegue, sigo y lo repito, la importancia de realizar el fondo de ojo y de buscar en la periferia señales. Muchas veces nos quedamos solamente en el polo posterior y el brillo de la limitante interna nos puede confundir, entonces siempre es importante buscar la periferia y buscar estos datos de inflamación. Acá podemos observar que vemos también los bancos de nieve y podemos observar los vasos envainados en conjunto con con las bolas de nieve. Otro de los hallazgos que podemos encontrar en los niños con parsplanitis son las membranas ciclíticas. Estas son proliferaciones fibrovasculares que se forman por la migración de macrófagos que luego se diferencian en fibroblastos. Para esto es importante mandar una ultrabiomicroscopía porque muchas veces nos puede quedar como duda, ¿será una opacidad del cristalino? ¿Será una catarata uveítica? O si ya son niños pseudofáquicos, si será que es el vítreo que está inflamado. Entonces, ante la duda, es preferible mandar un VM. El 15.3% se pueden observar en las lámparas de hendidura, pero a veces, o sea, depende a veces de la experiencia clínica, pero si tenemos dudas, mejor mandar el VM. Y las complicaciones que pueden presentar estas membranas ciclíticas es que pueden dar desprendimiento del cuerpo ciliar, provocando una hipotensión ocular, inclusive llevando a la tisis bulbi, y puede presentar desprendimiento de coroides y desprendimiento de retina periférica. En este otro artículo que se hizo la comparación entre los niños y los adultos, donde fueron valorados 16 niños y 10 adultos, se vieron que los principales síntomas de presentación fue la visión borrosa y los flotadores. Y en pacientes asintomáticos, pero que tenían visión borrosa y flotadores, y la principal complicación de los niños, por lo menos, fue el edema macular cistoideo, por lo que les digo que ellos, o sea, un adulto si está viendo mal o si tiene muchos flotadores o muchas miodesoxia, va a ir a la consulta. En cambio, los niños, como no lo saben identificar, ellos piensan que están viendo bien, entonces cuando ya llegan a la consulta tienen como principal complicación un edema macular cistoideo. Y en el adulto, la principal complicación fue las membranas epirretinianas. Entonces, les traigo un caso clínico de un niño que llegó al servicio, que es un paciente masculino de 10 años que fue acompañado por su mamá, quien indica disminución de la visión del ojito derecho, por lo que es llevado a la consulta, niega dolor, mala visión,
puntos negros flotantes, refiere, perdón, puntos negros flotantes en ambos ojitos, mayor en el ojo derecho y refiere un ojo rojo y prurito ocasional. Dentro de todo fue negado en el interrogatorio. Él es un paciente residente de la Ciudad de México, es estudiante y todo lo demás fue negado. No tiene ninguna enfermedad de base, no usa ningún tratamiento, nunca ha recibido traumatismo o golpes en sus ojitos. Datos en la biomicroscopía, teníamos una agudeza visual de cuentadedos a 1 metro en el ojo derecho y de 20-40 en el ojo izquierdo, una refracción que no daba para sospechar que fuera por esto, la mala visión y un apío que estaba dentro de parámetros normales. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos en este niño? Como signo positivo del ojito derecho encontramos una hiperemia ciliar con pérdidas, no sé si logran ver aquí, apreciar el iris, que se pierden las criptas a nivel periférico. Cuando miramos este iris aterciopelados, tenemos que sospechar que son personas o pacientes o niños que han tenido repetición o que han tenido procesos inflamatorios crónicos. También observamos estrellas epicapsulares a nivel de la cápsula anterior del cristalino. Y en el ojo izquierdo, pues lo que nos llama la atención es la hiperemia que tiene, pero realmente el segmento anterior, el iris y el cristalino y la cámara anterior estaban sin ninguna afectación. A nivel del vitrio anterior, en el ojito derecho observamos este vitrio, acá no, pues por la imagen que no es tan buena, no observamos la celularidad, pero sí tenía una celularidad de 2 cruces, tenía pigmento de 2 cruces y encontramos este vitrio cinérico. Esto no es normal verlo en un niño. Si lo miramos, o sea, realmente tenemos que sospechar de que ahí hay un proceso inflamatorio. Decir que es parplanitis desde un primer inicio sin exámenes, no, ¿verdad? Pero sí sospechar altamente de que este niño ha tenido procesos inflamatorios o que tiene algo inflamatorio en ese ojito. Un niño con ese tipo de vitrio no es normal. Se le mandó la batería de estudios para descartar enfermedades infecciosas, estos salieron negativos. Se le mandó como estudio complementario una fluorangiografía. Acá vemos una imagen de fondo de ojo a color del ojito derecho del paciente y una del ojito izquierdo. Realmente no hay algo que nos llame tanto la atención, pues realmente tiene un cambio de coloración un poquito en lo que es a nivel macular. Esto de acá es por artefacto, realmente no lo tenía clínicamente, o sea, ahí no hay ninguna afectación, es por artefacto de la fotografía. Y acá sí podemos observar un poco de vitreitis, que es esto que se ve acá más oscuro. Y lo más que observamos es un aumento del brillo de la limitante interna. Pero al solicitarle la fluorangiografía, observamos esta imagen. En el ojito derecho observamos que tenemos una hiperfluorescencia por tinción tanto en las arcadas vasculares temporales como inferiores. También observamos a nivel macular ese patrón petaloide y ya en la parte periférica podemos observar este patrón que es característico de las parsplanitis, que es el patrón en el lecho. Entonces, cuando nosotros miremos esto, principalmente en niños que no tienen ninguna otra afección, ni sistémica, ni por laboratorio, entonces debemos mayor sospecha de parsplanitis. En el ojito izquierdo no tenía tanta afectación de la visión, no tenía tanta afectación de la vasculatura, todavía no tenía una hiperfluorescencia, pero aquí no sé si logran apreciar un poco, allá comienza a ver ese patroncito también en el lecho ya periférico, donde también nos hace decir que ese ojito está comenzando. Y como les digo, es una enfermedad que es asimétrica al inicio. Entonces, este niño, pues en el servicio nosotros lo consideramos que era un niño que tenía una parsplanitis, le comenzamos a dar tratamiento, pero siguiendo con el tema, entonces, ¿qué estudios complementarios nosotros debemos de tener en cuenta cuando sospechamos de un niño con parsplanitis? Uno de los estudios que nosotros nos ayuda muchísimo, que es dentro de las cabeceras que lo vamos a enviar siempre, es de nuestros estudios que más nos van a ayudar, es la fluorangiografía.
Esta es beneficiosa para mostrar la actividad de la inflamación vascular retiniana en la pars planitis, ¿verdad? Y también es una técnica valiosa para documentar la respuesta al tratamiento, especialmente en ojos con edema macular cistoideo y vasculitis periférica. Aquí le traigo esta imagen donde podemos observar la fotografía clínica de un ojo derecho, donde podemos ver que acá en la parte inferior y parte media inclusive tenemos los que son los copitos de nieve, y también podemos, si somos un poquito observadores, nos vamos por acá siguiendo este trayecto de este vasito, también podemos observar que hay un envainamiento igualmente acá. Y acá en este otro vasito a nivel temporal superior podemos observar también el envainamiento vascular. Cuando le mandamos la fluoroangiografía observamos esta imagen donde podemos ver estos puntos de bloqueo de la fluoresceína, que es por los mismos copos de nieve que se observa en la imagen clínica, y acá podemos ver el envainamiento donde ya tiene ese patrón que está en la parte periférica. Este otro ojito es un ojito izquierdo, también podemos ver los copos de nieve, que lo van a ver principalmente siempre en la periferia. Busquen la periferia en la parte inferior, porque por la gravedad ahí es donde caen, entonces ahí es donde lo vamos a encontrar. Muchas veces nos quedamos solamente viendo el polo y no, hay que buscar en periferia, hay que examinar a los niños en la periferia. Y pues igualmente si seguimos el trayecto de los vasos vamos a encontrar aquí un envainamiento. Igualmente a este lado a nivel nasal vamos a encontrar otro envainamiento, y cuando solicitamos la fluoroangiografía podemos ver de que también no está tan afectado como el ojito derecho, pero que también tenemos ya cambios que son compatibles con las vasculitis, y está a nivel periférico. Este es otro casito donde podemos ver la importancia también para ver lo que es el edema macular cistoideo. Esto se da cuando ya las inflamaciones son bien crónicas, entonces siempre hay que buscarlo. Es el mismo casito del paciente y se los quise recalcar porque quiero que se queden con esta imagen. Aunque el patrón en el hecho no es 100% de las vasculitis de las pars planitis, pero sí el 90% va a tener este patrón. Entonces, cuando ustedes lo vean en una uveitis intermedia que está todo negativo, piensen y sospechen altamente en lo que es una pars planitis. El diagnóstico de pars planitis es clínico. Otro de los complementarios es la OCT macular. En este caso, también nosotros lo enviamos dentro de nuestra batería cuando tenemos a un niño, y en este caso pues lo que nos llamó más la atención fue ese cambio de coloración a nivel macular, ese engrosamiento macular, y por eso también le solicitamos el estudio. También si observan la imagen está un poco turbia, y eso es debido a la vitreitis que está presente o a la celularidad vítrea que podemos encontrar. Entonces, en este corte que se hizo sobre la mácula en un OCT, vemos esto principalmente aquí a nivel de la interfase vítrea. Podemos observar que se ven un montón de puntitos blancos hiperrefléxicos que son compatibles con la celularidad vítrea, con la forma, y aquí a nivel de lo que ya son las capas internas de la retina observamos la formación de estos espacios quísticos intrarretinianos, donde también evidenciamos acá una MER que puede ser una de las que esté contribuyendo a la desorganización de las capas, pero más principalmente es por la inflamación crónica. Entonces esto es cuando ya los niños tienen tiempo de estar inflamados y que realmente llegan un poquito tarde a la consulta, pero para nosotros es valioso para detectar el edema macular, sus secuelas, cambios cistoideos, membranas epirretinianas, agujeros maculares, atrofia, y además también resulta ventajoso para poder monitorizar la respuesta al tratamiento. Entonces, en todo niño que tengamos con diagnóstico o con el probable diagnóstico, la sospecha, tenemos que mandar, ya saben, los estudios, que son la batería que les hemos hablado desde que iniciamos las clases, para descartar las grandes simuladoras, siempre descartar sífilis, tuberculosis, ¿verdad?
conocer el estado, hacer un buen interrogatorio, porque tenemos que descartar también enfermedades como AIJ, que sabemos que aunque siempre la celularidad ahí va a ser como que una uveitis un poquito más a nivel de anterior, pero o sea, también tiene afectación, o sea, no siempre van a ser a nivel anterior. También hemos visto, y no sé si se acuerdan cuando vimos AIJ, que también hay afectación a nivel de lo que es la vasculatura. Entonces tenemos que descartar esto, tenemos que descartar que no tengan ninguna afectación a nivel de los ANAS, y por eso se tienen que mandar todos estos estudios. Cuando ya se mandan todo esto y se descartan, en conjunto se deben de mandar la fluoroangiografía y mandar la OCT macular. ¿Qué pasa cuando el niño tiene una inflamación tan grande que ya está cinequeado, que no me dilata, que tiene una catarata uveítica, que presenta una queratopatía en banda, que está tomado todo el eje visual y entonces no puedo ver, no puedo entrar? Yo no puedo entrar a hacer un fondo de ojo y tampoco va a poder entrar ninguno de estos aparatos. Entonces, ¿qué hacer? En este caso nos tenemos que auxiliar de métodos diagnósticos como son la ecografía ocular. En modo B es la que nos sirve principalmente a nosotros, y en esto pues realmente se le enviamos para ver lo que está a nivel del polo posterior. Acá, por ejemplo, en este pacientito, podemos ver de que tiene una vitreitis o una celularidad de una cruz, y que tiene, no sé si logran ver, como un desprendimiento a nivel de retina, pero que este desprendimiento realmente no es un desprendimiento en sí, sino que es una retinoquisis, que es una de las complicaciones que presentan estos niños, y por lo tanto es importante llevarle el seguimiento, porque las retinoquisis se observan, no se tratan. Si se puede entrar, se le da láser como para delimitarlas, pero realmente no es algo que se trate o que se tenga que entrar a cirugía, a menos que esté haciendo una mayor complicación. Por lo tanto, para nosotros, el seguimiento con ultrasonido o con ecografía es muy importante. Asimismo, lo que es la ultrabiomicroscopía para las membranas ciclíticas, cuando miramos eso, que no podemos identificar bien si es una membrana ciclítica, si es una opacidad, realmente la membrana se va a observar detrás del lente y no va a ser móvil, entonces no vamos a confundirnos mucho tiempo con que puede ser el vítreo. Pero si nos queda duda, pues realmente el VM es un método diagnóstico que también nos ayuda para este tipo de pacientitos. Los diferenciales. La parplanitis tenemos que diferenciarla con todas las enfermedades, las simuladoras, como puede ser tuberculosis, ¿verdad? Puede ser también sífilis, pero también tenemos, como la clase anterior vimos, la esclerosis múltiple. Y si recuerdan la clase anterior, a los que estuvieron presentes, pues Isabela mostró muy bien las imágenes, y esto se puede confundir en un primer momento con una vasculitis, con una parplanitis. Entonces siempre, por eso se lo puse hasta en negrito, hay que hacer la exclusión de esclerosis múltiple, principalmente porque se da en pacientes jóvenes. Como les dije, esta es una enfermedad que es bimodal, o sea, da tanto en la infancia temprana, entre los 7 y 8 años, y nos da en la adolescencia. Hay picos a los 14, 15, 16 años. Entonces, cuando tengamos un paciente a esa edad que esté presentando estos cuadros de vasculitis, que miremos, tenemos que pensar en esclerosis múltiple y siempre solicitar también resonancia magnética. Y obviamente, antes de iniciar cualquier tratamiento, se deben de excluir todas las causas infecciosas y no infecciosas que se puedan presentar con una uveitis intermedia. Es de suma importancia, ¿verdad?, para tratar correctamente a los pacientes. El tratamiento para la parplanitis ha sido un tema controversial. Realmente tiene 3 pilares fundamentales, los cuales son reducir la inflamación intraocular, prevenir los brotes y las recurrencias, reducir las complicaciones y la pérdida de visión, y sobre todo tener una tolerancia cero a la inflamación.
nosotros no podemos decir, no, es que no está inflamado a nivel anterior. Tiene una vitreitis, pero es de una cruz. Entonces no es tan marcada. Está viendo 20-25. Le mandé la FAC, pero solamente está afectado una ramita allá en la muy periférica. Y por eso, pues, él lo voy a dejar en observación. No, nosotros si tenemos un pacientito que tenga un mínimo grado de inflamación, le tenemos que dar tratamiento. No podemos tener tolerancia a la inflamación. Entonces, existen 4 pasos que son los de Kaplan, que es el método más utilizado para el tratamiento de la parplanitis. Es un enfoque en escalera que incluye corticosteroides, agentes inmunosupresores, inclusive lo que es la fotocoagulación y la vitrectomía por la pars plana. Anteriormente se decía que primero iniciábamos con inyecciones locales de corticoides seguidos de esteroides orales, que seguían con la crioterapia y la fotocoagulación. Posteriormente pasaban a la vitrectomía y por último hacían o daban terapia inmunosupresora. Esto con el tiempo ha cambiado. Actualmente el paso 4 pasa a ser el paso 2 y se dan inyecciones locales con corticosteroides o se inicia la terapia oral en conjunto con la terapia inmunomoduladora y de tercero se pasa a la fotocoagulación y por cuarto se pasa a la vitrectomía por la pars plana. El tratamiento con los corticoides tópicos solamente si hay una celularidad a nivel de cámara anterior. Los corticoides tópicos son ineficaces para la uveitis intermedia. Los corticoides perioculares, que pueden ser transectales, subtenionanos o perioculares, como le decimos acá, se deben de realizar cada 6 a 8 semanas y se deben de probar entre 3 a 5 inyecciones antes de considerar que la técnica ha sido ineficaz. Lo otro que es importante es que cuando coloquemos corticoides, principalmente perioculares, debemos de tomar la presión intraocular del paciente. Lo debemos de citar si es posible al día siguiente para ver cómo está esa presión intraocular y máximo en una semana. ¿Por qué? Porque estos niños, como por lo general pues son niños, entonces, o estos pacientes pueden hacer una hiperreacción a los esteroides y causar una hipertensión ocular. Entonces es muy importante estar pendiente de cómo está la presión intraocular cuando estamos iniciando tratamiento con esteroides y no sabemos cómo va a reaccionar este niño. Principalmente cuando son perioculares, pero igualmente en toda consulta, los que han rotado en uveitis, en uvea, saben de que a todo paciente se le toma la PIO, porque la mayoría están con esteroides orales en sus primeros inicios de tratamiento. Y los corticoides intravitreos nos ayudan mucho también cuando son demasiado agresivas esta inflamación. Principalmente acá ocupamos mucho lo que es el Oxurdex. Y pues cuándo utilizar corticoides perioculares y cuándo utilizar corticoides con esteroides sistémicos, orales. Pues realmente lo que nos dice la literatura es que cuando es una uveitis por parplanitis que es solamente con afectación de un ojito, entonces vamos a iniciar con los perioculares. Y cuando la afectación es en ambos ojos o es bilateral o es una inflamación más grave, pues se deben de realizar ya con esteroides sistémicos. Sin embargo, en la experiencia de nosotros pues sí ocupamos los corticoides perioculares, inclusive en ambos ojitos, y siempre con el cuidado y la precaución de valorar al paciente al día siguiente si es necesario cuando es la primera vez que lo estamos colocando. Los inmunosupresores tenemos que iniciarlo de manera temprana.
en conjunto con los corticoides. No es que vamos a probar primero, o sea, no quiero que haya una confusión ahí como que primero vamos a inyectar y después vamos a ver si mejora y si no mejora comienza inmunosupresores. No, los inmunosupresores se deben de usar de manera temprana en conjunto con los esteroides. Recuerden que el metrotexate es por ejemplo, y todos ellos, no solamente el metrotexate, pero es el más utilizado, es uno de los que nos ayuda muchísimo, pero que comienza a tener un efecto a partir de las 4 a las 6 semanas del tratamiento instaurado. Entonces, en las primeras semanas, para que nos ayude a controlar la inflamación, es importante iniciar con esteroides, ya sean perioculares o ya sean sistémicos. El control temprano de la uveitis mediante la terapia inmunosupresora pues va a reducir lo que es la necesidad de las cirugías oftalmológicas, ya sea por cataratas como secuela o ya sea por hemorragias vítreas o por alguna otra complicación que se nos dé por la misma inflamación. Entonces, en este estudio que fue el que se realizó acá en el Conde de Valenciana, podemos ver de que los medicamentos inmunosupresores más usados fue el metrotexate en el 69.4% de los pacientes, seguido por acetropina en el 63.3%. Actualmente son los más usados que nosotros usamos y también los podemos usar en combinación, el metrotexate con acetropina o inclusive en triple terapia. Nosotros usamos más que todo metrotexate y acetropina como una doble terapia cuando no hay una respuesta, pero siempre tenemos que ir escalando poco a poco, o sea, no tenemos que ser tampoco tan agresivos de primer inicio. En este estudio también vieron el resultado que dieron los inmunosupresores en los pacientes y podemos observar que clínicamente el 59.18% de los pacientes tuvieron una mejoría. La mejoría visual fue en el 51.02 pacientes y el 69.38 pacientes tuvo una disminución de la dosis de los esteroides y eso es la verdadera respuesta que nosotros queremos también de los inmunosupresores, o sea, que nos ayuden a no depender tanto de los esteroides, ser ahorradores de esteroides. Entonces, para que nosotros sepamos que un inmunosupresor nos está dando resultados, es cuando nosotros miramos que la inflamación está cediendo o esta cedió, pero que también al mismo tiempo ya no dependemos de usar esteroides. O sea, ahí es donde nosotros podemos decir de que la terapia con inmunosupresión está dando resultados. Y en este estudio, pues lo demostraron. En esta otra gráfica lo que podemos observar es que el 22.44% de los pacientes tuvo un efecto insuficiente de los esteroides sistémicos, el 14.28% tuvo efectos adversos a los esteroides, el 8.16% usó dosis altas de esteroides y el 40.81% de los pacientes llegó o ya tenía como una enfermedad avanzada y el 57.14% de los pacientes tuvo una falta de respuesta al tratamiento inicial. Esto es más complejo cuando ya realmente los pacientes llevan con una enfermedad avanzada. Pero y dentro de los efectos adversos a los esteroides está la hiperreactividad, donde podemos encontrar ese aumento de la presión intraocular, es una de las principales. También podemos encontrar, como se dio en la clase cuando vimos la parte de los esteroides, todos sus efectos adversos, como puede ser el aumento del acné, la falta de menstruación en las niñas, también el hirsutismo, inclusive está visto el insomnio y también inclusive la depresión. Entonces todos estos están dentro de este estudio, pero fue un 14.28% de pacientes que lo presentaron. Ahora, los fármacos biológicos, hay estudios que como este de acá, que compara el uso de infliximab con el adalimumab. Estos fármacos biológicos sería como que ya el quinto paso
a seguir cuando la inflamación está refractaria al tratamiento con esteroides o con inmunoterapia. O sea, realmente tenemos al niño con altas dosis de esteroides, tenemos con inmunosupresión, con doble terapias de inmunosupresión o con triple terapia de inmunosupresión y aún así la inflamación no cede. Entonces, en estos casos ya tenemos que usar fármacos biológicos. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue una comparación realmente entre el infliximab y el adalimumab, dando que el adalimumab realmente tenía una buena respuesta, es inclusive el que más se utiliza en nuestra experiencia, ¿verdad? Es el que nos ayuda a prevenir los ataques de uveitis y a mantener una remisión en la mayor, creo que de nuestros pacientes el 90% es que está con biológico usa adalimumab y le mantiene un buen control con lo que es la parsplanitis. La vitrectomía con parsplana está indicada cuando tenemos o para la eliminación de mediadores de la inflamación, cuando necesitamos por algún desprendimiento, por alguna hemorragia vítrea, cuando también para fines diagnósticos, realmente yo creo que lo discutiría un poquito porque fines diagnósticos, aunque esto no lo habla la bibliografía, ya sabemos que pues la parsplanitis no es como que vamos a hacer una PCR de humor vítreo o algo por el estilo, sino que más que todo esto es muy clínico, pero sí nos va a servir para eliminar las condensaciones vítreas, que a veces son condensaciones que ya tienen tiempo, que no se puede, o sea, que ya quedó inclusive el vítreo impregnado de tanta celularidad, y entonces esto sí nos ayuda para mejorar visión, nos ayuda cuando hay hemorragias vítreas, cuando hay desprendimiento de retinas por las tracciones que hacen los bancos de nieve o por la misma y por la misma inflamación, y también cuando hay membranas epirretinianas. Lo que es la crioterapia, realmente esto agrava la inflamación, agrava lo que o acelera la tasa de desprendimiento de retina, por lo tanto se ha dejado de utilizar en la actualidad, y lo que se da más es fotocoagulación láser cuando hay neovascularización periférica, cuando hay tracción retiniana y cuando hay retinoquisis. Entonces, para esto realmente nos ayuda bastante la fotocoagulación. Y dentro de las complicaciones podemos encontrar cataratas, edema macular cistoideo, principalmente creo que son las dos más grandes complicaciones o las más frecuentes que nosotros vemos en nuestra experiencia. También tenemos las keratopatías en banda, existe lo que es la hipertensión ocular, inclusive glaucoma, hemovitrios, neovascularizaciones, desprendimiento de retina, retinoquisis y lo que son las membranas epirretinianas, que son las complicaciones más frecuentes en estos pacientitos. Aunque se sabe que la parplanitis es una forma benigna de uveitis, en la mayoría de los casos puede convertirse en una enfermedad potencialmente cegadora debido a las complicaciones, ¿verdad? Está descrito que el 50% de los pacientes, si no son tratados correctamente o a tiempo, van a desarrollar lo que son las cataratas, y el edema macular está descrito hasta en el 60% de los pacientes. Entonces, acá les muestro la imagen de un paciente con una uveitis crónica. Ven acá la queratopatía en banda, las sinequias y esa catarata uveítica. El edema macular cistoideo. Inclusive lo que, bueno, aquí estamos viendo también la queratopatía en banda. Igual sinequias, igual catarata. También se pueden presentar tisis bulbis en pacientes que tienen las membranas ciclíticas, así que tampoco lo podemos dejar de mencionar como una de las complicaciones. Poco frecuente, pero sí existen. Las MER, que hacen esa tracción, ahí hacen esa desorganización de las capas internas de la retina, incluyendo, pueden provocar hasta agujeros maculares, desprendimientos de retina y retinoquisis, el que vemos acá, por la tracción, y acá también vemos un DR.
por la inflamación y la tracción que hacen los bancos de nieve. Entonces, en este estudio lo que ven es o sea, cuáles fueron las complicaciones de estos pacientes que recibieron inmunosupresores y pues la realidad es que el 52% de los pacientes presentaron la mayor cantidad de catarata, o sea, fueron los que fue la complicación más representada y concuerda igualmente con la literatura internacional, así la hipertensión ocular fue la que le siguió en un 30.4% y el edema macular en un 25%. El pronóstico de esta enfermedad, el 10% del curso es limitado, realmente podemos ver un curso bastante limitado, sin embargo, el 70% está asociado a complicaciones con pérdida de la visión más que todo por el retraso del tratamiento o porque ya los pacientitos llegan en una etapa muy avanzada de la enfermedad, entonces ya controlarla es muy difícil y las complicaciones son las que nos provocan esas cataratas uveíticas, ese edema macular cistoideo que ya tiene muchísimo tiempo instaurado una inflamación que es la que provoca principalmente esa pérdida visual. La causa de baja visual, ¿verdad? Relacionada con el edema y en menores de 7 años hay un peor pronóstico, así como hay mayores complicaciones. El sexo masculino es el que tiene mayor afectación y también la duración de una uveitis por más de 3 años previo al diagnóstico y el tratamiento nos va a dar un mayor índice de complicaciones y de un mal pronóstico. Como conclusión, la parplanitis es un diagnóstico de exclusión. El pilar del tratamiento son los esteroides junto a los inmunosupresores de inicio temprano. Siempre iniciamos los dos al mismo tiempo, o sea, no, les repito, no se me confundan en la clase, no es que voy a primero iniciar con inyecciones intraoculares y después voy a poner inmunosupresor, no, es al mismo tiempo. Y el diagnóstico que es clínico, 100% clínico, los estudios complementarios son solamente para descartar otras enfermedades y tener nuestra base de que sí lo tenemos, que sí lo hicimos, que sí lo descartamos, pero mi diagnóstico va a ser clínico. Esto también nos van a ayudar para tanto conocer las complicaciones, ver la gravedad de la inflamación y ver también la respuesta a los tratamientos. Y como punto final, recordarles y volverles a recordar que hay que realizar fondo de ojo a todos los niños que nos lleguen a la consulta. No importa que sea un niño que llegue, no sé, por una conjuntivitis alérgica, o sea, nuestro deber es realizarle un buen examen y dentro del buen examen es realizarle un fondo de ojo y valorar periferia, que es un niño que llora mucho, que no se deja examinar, sí, pero ahí demostramos un poquito de la paciencia que a veces nos falta y del amor al arte, a la medicina, teniendo que jugar con ellos muchas veces, pero dejándolo o inclusive sobornándolos con un caramelito, pero hay que examinarlos. No nos podemos dejar así de que, ay, no, es que vino solo porque le picaba el ojito y ya le di tratamiento y ya todo bien. No, revisen a los niños, sean minuciosos con ellos, vean la periferia, revisen bien, o sea, no se queden solamente en segmento anterior. Revisen bien, por favor, observen bien lo que es la retina periférica. Eso es todo, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Catherine, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué Sí. edad tiene el niño más chiquito que has inyectado un paraocular? 5 años. 5 años. Sí, 5 años. para convencerlos es difícil, ¿no? Sí, no, con esa niña pasamos, fue la semana antepasada o antepasada, hace 15 días, pasamos desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 del día convenciéndola. Salía a la consulta, entraba nuevamente, volvíamos a hablar con ella y al final fue la mamá de otro pacientito que tenía parplanitis también,
que la niña entró a ver cómo inyectábamos a su niño, que es un niño más grande, y pues la niña dijo, sí, me voy a dejar inyectar, pero a la hora de que vamos con ella, dijo no, lloró y se salió de nuevo de la consulta y nosotros, ok, no hay problema, aquí estamos hasta las 5 de la tarde, no hay problema. Y cuando llegó fue la mamá del otro niño quien la cargó. Fue un momento muy bonito porque se vio la empatía de alguien que no te conozco, pero que sé lo que estás pasando porque mi hijo tiene lo mismo. Convencerla, la chinió, la llevó en sus brazos y ella fue la que la tranquilizó porque la niña no se dejaba. Y obviamente nosotros no podemos obligar a un niño, esto no se hace bajo anestesia. Si no se dejan, pues sí se meten a quirófano, pero les sale mucho más carísimo a los papás solo por el hecho de darle anestesia a un niño. Pero pues sí, fue esa niña. Y la empatía de los mismos pacientitos, a veces a nosotros también nos dicen, wow, y nos dan ejemplo. Muy bien. Pues sí, la parsplanitis es realmente un diagnóstico relativamente fácil en la clínica y es un diagnóstico, entre más temprano se haga, mejor pronóstico a largo tiempo va a tener el paciente. Y como lo mencionaste, bueno, pues, entre más pequeños empiezan con la parsplanitis, tienen más posibilidades de tener complicaciones que llevan a la ceguera. Entonces, pues sí, les podemos decir que los niños que vemos en el servicio habitualmente son pacientes ya con una uveitis crónica, una parsplanitis. A veces vemos pacientes que empezaron más de un año con disminución de la visión, con tratamientos. Vemos pacientes que ya han sido tratados por vía oral con esteroides mucho tiempo, lo cual evita el crecimiento de los niños o tienen todas las complicaciones esteroideas porque se baja la dosis del esteroide y se reactiva la enfermedad y se vuelve a bajar y se vuelve a reactivar. Entonces a veces hemos visto niños que los manejan con 20 miligramos de esteroides por meses. O sea, Gente, me ha tocado sí, ver un niño que estuvo con 20 miligramos de esteroides durante un año completo. sí, Y las complicaciones que tenía sistémicas por los esteroides de tanto tiempo eran increíbles. Verlas en un niño pues eran sorprendentes y pues prácticamente con una muy mala visión, con todas las complicaciones. Entonces, el diagnóstico temprano nos ayuda a mejorar el pronóstico visual y algo que se mencionó, un porcentaje de pacientes puede tener hemorragia vítrea como primera manifestación de la parsplanitis para hacerlo acudir a la clínica al paciente. Entonces, si vemos un paciente niño, habitualmente un adolescente, con una hemorragia vítrea, bueno, sí hay que descartar un trauma, pero puede ser la primera manifestación en que se presentó la parsplanitis. Hay que hacerle a veces ya una vitrectomía y en la vitrectomía se da cuenta uno que tiene copos de nieve en la periferia, ¿sí? Que ya tiene una proliferación en la periferia, por eso tuvo la hemorragia. Y entonces, como tratamiento de ese paciente, iniciar una vitrectomía, sin embargo, debe continuar con tratamiento oral, esteroideo o inmunosupresor, para evitar más complicaciones con el tiempo. Otro sí. punto importante es eh, cada cuánto vamos a valorar a los pacientes para ver la mejoría con el tratamiento, ¿no? Son niños y habitualmente lo mejor para valorarlos, claro, es la agudeza visual, es el examen con la lámpara de hendidura, la dilatación de la pupila, ver si mejoró, pero la vasculitis en la retina nos va a decir la verdadera respuesta que está teniendo el paciente con el tratamiento. Entonces hay que pensar que son pacientes, aunque son niños, que requieren una fluorangiografía de seguimiento cada 2, 3 meses, ¿verdad? Para realmente ver la eficacia del tratamiento que se inició con ese paciente. Entonces, Sí, eso es importante. Es importante tratar de que el paciente llegue a un biológico
los cuales ya cada vez los usamos más temprano porque llegan en una etapa muy avanzada y requieren rápidamente empezar un biológico. La Adalimumab es excelente y en el servicio lo que hacemos es tratar de buscar si tienen una institución de seguro social o de ISSSTE o de alguna institución que les provea el medicamento. Entonces, hay que buscarlo, hay que hacer que los papás vayan al IMSS, si tienen IMSS, que hablemos con los oftalmólogos de allá o que les mandemos una nota para tratar de buscar el apoyo en el medicamento de los pacientes con respecto a los biológicos. Yo creo que, bueno, pues son puntos yo quería mencionar y parece que hay unas preguntas. Sí, en eso Ah, que usted ya. acaba de decir, doctor, yo por ejemplo y Isabel igualmente en el servicio de que los niños llegan, desde que los diagnosticamos y los comenzamos a tratar, les explicamos a los papás de que esta es una enfermedad que es larga, que tienen que tener paciencia, que hay que hacer bastantes estudios, que hay que repetir estos estudios y cuál es la importancia, o sea, educar a los papás para que ellos también entiendan la importancia de estos estudios. Y como usted dice, cada 3 meses, cada 2 meses, volver a repetir para ver si realmente nos va haciendo el efecto que nosotros deseamos. Una de las preguntas que Ujú. estaba era esa, cuál es el tiempo necesario para repetir los estudios de fluoroangiografía cuando un 2 a 3 paciente ha meses. iniciado el tratamiento con inmunosupresor. Sí, 2 a 3 meses es buen tiempo. Claro que en los niños más pequeñitos, pues hay que tomar en cuenta eso, pero si vemos a los primeros 2, 3 meses la fluoroangiografía de seguimiento que ha disminuido la vasculitis, probablemente podemos alargar un poco más el tiempo por la edad del paciente. ¿Y Sí, qué elegimos? Un esteroide local paraocular ahí o está. intravítrea, un paraocular de primera instancia Sí, para iniciar el tratamiento, pero por supuesto, los pacientes que vemos a veces ya muy en una etapa muy avanzada, también proponemos un implante de Osurdex, que es el que tenemos a la mano, y sí tenemos niños que mejoran muchísimo con el Osurdex, que el Osurdex nos disminuye el inicio del inmunosupresor muchas veces en los niños o mejora y complementa el inmunosupresor que ya usamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos con esteroides paraoculares o si el niño ya viene muy avanzado, proponemos unos Urdex. Si mejora muchísimo la reacción inflamatoria, alargamos un tiempo de espera, tal vez el inicio del inmunosupresor. Y hay niños que les hemos puesto tres implantes o dos o más y tienen una buena evolución, retardamos usar inmunosupresores en los niños, mejoramos la agudeza visual, mejora el pronóstico visual y preferimos paraocular o implante de Osurdex, cualquiera de los dos. creo que es importante siempre cuando es de inicio iniciar con los paraoculares para el control del apio. Recuerden de que son niños que pues al inicio no sabemos cómo van a reaccionar, entonces buscar esteroides que no sean de larga duración en el cuerpo, porque si hay un aumento de la presión, por ejemplo, nosotros acá en México está el Disprospam y está el Celestone. El Disprospam pues no dilata menos en el organismo y es con el que comenzamos con un niño porque sabemos que a los 2 meses, ya a las 2 semanas, perdón, ya no va a tener este medicamento en su organismo y si este fue el que le causó la presión intraocular alta, pues va a mejorar. En cambio, si comienzo con un Oxurdex o con o uno de implante de liberación prolongada y me hace una hiperreactividad, va a ser un poquito más difícil. Entonces vamos a mejorar la inflamación, pero le vamos a causar una hipertensión ocular o hasta un glaucoma. Entonces, preferiblemente en un primer inicio, iniciar con paraoculares que no sean de tanta duración. Bueno, pues yo creo que en general, pues abarcaste todo el tema, excelente, y pues sí, como a veces es importante mencionarles, pues la parsplanitis es una entidad desafiante que
en realidad pues hay que tomar buenas medidas y en un momento dado preguntarle a alguien cercano qué hacemos, ¿no? Con el paciente, cómo lo debemos de manejar, etcétera. Entonces, como alguna plática les mencioné, a veces incluso por teléfono podemos hablar sobre algún caso. En el Conde hay un conde que está allá bien lejos por Guerrero, en Ometepec, y a veces los residentes de Ometepec nos hablan al servicio para preguntarnos sobre algún caso clínico, nos mandan fotografías del caso clínico y podemos tener un apoyo de esa manera bastante bueno, porque ahora con toda la tecnología y las fotos que sacan con el teléfono y todo se facilita más una valoración clínica del paciente. Entonces, cuando haya duda, pues encantados de estar al tanto y tratar de apoyarlos en lo que se pueda. Gracias a todos y nos vemos en 8 días. Bye, buenas noches, Gracias, Catherine. Hasta luego. doctor. Luego, Buena noche. buenas noches.